Bueno, ahí seguimos con el tema de ejercicios correctivos y preventivos. Bueno, entonces, esto todo es la selección de ejercicios, los medios de la carga, como habíamos visto en la clase pasada o en la anterior, cuando vimos carga de entrenamiento y veíamos que la carga tenía métodos. A partir de esos métodos eran actividades, ejercicios y también, obviamente, todo lo que tenga que ver con los recursos materiales que ustedes tengan para llevar adelante la carga de entrenamiento. Y esa carga también tenía orientaciones que podrían ser a las capacidades condicionales que iban a desarrollarse y obviamente a los sistemas energéticos predominantemente que van a estar involucrados en ese tipo de características de la carga y los objetivos, ¿no? Entonces también obviamente van a seleccionar en virtud del entrenamiento de fuerza, si se quiere está más destinado a esta clasificación de ejercicio. Yo ahí tengo también ejercicios que tienen que ver a la corrección y a la prevención. Bueno, estos ejercicios correctivos y más bien preventivos, más que preventivos diríamos que son ejercicios que pueden ayudar a que haya una menor prevalencia de lesiones o incidencia, mejor dicho, de lesiones, ¿no? Nuevas lesiones, con estos tipos de ejercicios que son básicamente correctores o tienden también a ser correctivos, ya que pueden corregir una desviación postural viciosa o alguna falencia o algún desequilibrio muscular que yo encuentre en el sujeto en una evaluación previa, ¿no? Antes de empezar el programa de entrenamiento. Estos ejercicios pueden ser tanto poliarticulares como monoarticulares. Buscan corregir asimetrías y desbalances corporales, estimulan el control motor por el sistema nervioso y estimulan la propiocepción. Son ejercicios propioceptivos de control motor que se ejecutan a un ritmo lento, que no tienen que ver con la intensidad en cuanto a la sobrecarga que yo le aplique al individuo, sino que más bien tiene que ver con la calidad de movimiento y con puedo estimular obviamente con un poco de sobrecarga, pero digo, no es el principal objetivo levantar 50.000 kilos a la máxima velocidad posible, totalmente todo lo contrario. Son ejercicios que tienden a corregir con control motor, ejecución lenta, retroalimentación. Esto busca mejorar la calidad de movimiento del sujeto, ¿no? Y con ello después llegar a levantar cargas elevadas a grandes velocidades. Por eso todos estos tipos de ejercicios, todos estos tipos de trabajos tendrían que venir previos a los que vimos antes cuando vimos la clasificación de los de potencia, ¿no? Entonces, también esto vendrían a incluir ejercicios de estiramiento muscular, ejercicios de movilidad articular, ejercicios con predominio propioceptivo, ejercicios de control motor. Igualmente siempre hay una propiocepción en todo ejercicio, en todo movimiento, pero podemos, acá lo pongo adentro para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que son ejercicios de esta característica. ¿Qué características, justamente hablando de todos estos ejercicios, la mayoría de estos ejercicios tiene como característica? Primero tienen una velocidad de ejecución lenta, ¿no? Si son dinámicos. Si son estáticos, habrá que ver también la posición siempre con segmentos nivelados, o sea, tengo que nivelar la cintura escapular y la cintura pélvica y escapular, por ejemplo, los segmentos, miembro superior con el inferior. Miembro superior derecho con el izquierdo, miembro inferior derecho con el izquierdo. También podría ver si están en simetría o en posición correcta entre los miembros superiores y el tronco y los miembros inferiores. Bueno, todo lo que tenga que ver con posiciones siempre de segmentos nivelados en cuanto a la posición que está adquiriendo el sujeto para realizar el movimiento. Tienen un tiempo, si hablamos de estiramiento muscular, tienen un tiempo de estiramiento, depende del objetivo.
Cantidad de repeticiones a realizar, si hablamos de un ejercicio dinámico que tenga que ver con el control motor y demás, va a tener cantidad de repeticiones para hacerlo. O sea, si no lo repito, no lo automatizo, no lo puedo automatizar. Podrán ser estáticos o dinámicos, como les dije antes, depende para lo que vayan orientados. Pueden tener superficies estables o inestables, hablando de propiocepción y de estabilidad, ¿no? Suelen realizarse con poca sobrecarga, como les dije antes, o a veces el propio peso corporal, ¿no? Bueno, estos podemos meter millones de ejercicios acá, también depende de un objetivo en concreto, porque por ahí el objetivo es mejorar la propiocepción, el objetivo es mejorarle la movilidad articular, ir contra la retractibilidad o mejorar un desbalance de algún grupo muscular determinado en relación al otro, en cuanto al hemisferio derecho o izquierdo. Bueno, hay un montón de cuestiones que pueden entrar dentro cuando ustedes elijan estos ejercicios. Digan, bueno, tengo que hacer una fase de acondicionamiento previo sobre el sujeto, y bueno, voy a tener que evaluarlo de forma estática y dinámica, y voy a tener que ver qué ejercicios utilizo para ir mejorando esa condición para después poder llegar a la fuerza de levantar sobrecarga, ¿no? Esta clasificación viene ya de Boyle y de ciertos fisioterapeutas, bueno, entrenadores y fisioterapeutas, que empiezan a poner a la calidad de movimiento como punto de partida y no tanto a la evaluación de la fuerza como punto de partida. O sea, hay muchos autores que hablan de evaluar primero la calidad de movimiento, de hacer un análisis de postura dinámica, estática, y después empezar con evaluaciones de fuerza para meternos en las distintas manifestaciones de la fuerza. Por lo cual, todo periodo que recién inicia una persona más sedentaria con determinadas patologías, pero principalmente sedentaria, poder hacer un análisis postural, un periodo de acondicionamiento que tenga que ver a estos tipos de ejercicios correctivos, de propiocepción, de movilidad, ¿no? Donde vemos que todas estas cualidades están muy desentrenadas, si le quieren llamar, en el principiante. Bueno, vamos a ver otra forma de clasificar los ejercicios que ustedes van a ver que hay muchas y que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, en cuanto a las actividades, vieron que los medios de la carga podrían ser ejercicios y yo también les puse actividades, que esas actividades yo les llamaba, por ejemplo, si yo tengo que desplazar el centro de gravedad de forma horizontal, puede ser caminar, trotar, correr, sprint, o saltar si tengo que desplazar el centro de gravedad de forma vertical o horizontal y vertical. Más allá de eso, es una manera de clasificar las actividades, con desplazamiento del centro de gravedad, caminando, trotando, corriendo, sprint o saltando, depende de lo que yo quiera desarrollar. También pueden tener, esta clasificación puede tener variantes. Puedo elegir caminar hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, con cambio de dirección, giro, con obstáculos, sin obstáculos. O sea, estas son variantes de estas actividades, que generalmente la van a ir adaptando según la actividad, la capacidad. Cuando yo ya busco actividades con desplazamiento del centro de gravedad en el espacio, quizás me vaya más a actividades de estas que yo les puse acá, a la resistencia aeróbica o a la resistencia anaeróbica, si se quiere, ¿no? Si hablamos de sprint, estamos hablando de una vía predominantemente anaeróbica para obtener energía por medio de las células musculares, con lo cual estaría hablando ahí de entrenamiento más del tipo de velocidad o de resistencia a la velocidad. O por ahí del entrenamiento aeróbico bajo, ¿no? Con una caminata, con un trote o corriendo, pero de acuerdo a la actitud física inicial con que arranque ese sujeto, ¿no? Esta es una manera también de clasificar las actividades, además de los ejercicios. Después tienen también, hablando de los ejercicios, que veníamos también con las anteriores, tener en cuenta la orientación de la carga que se desea trabajar, la orientación,
Acuérdense si es hacia la fuerza máxima, potencia, si es hacia la resistencia cardiovascular, bueno, depende, pero en cuanto a la fuerza, más que nada, también los puedo clasificar en tronco, ejercicios para el tronco, core, miembro superior y miembro inferior, una clasificación básica y también es aceptable. Las variantes pueden ser con carga externa, con el propio peso del cuerpo, sobre base de sustentaciones estables, sobre base de sustentaciones inestables. ¿No? Esto puede haber millones de variantes, digo, de un ejercicio. Por eso lo tienen que tener bastante en cuenta. También hay otra manera de clasificarlos en cuanto a poliarticulares y monoarticulares, clásica de gimnasio también, ¿no? Poliarticulares para el miembro inferior, poliarticulares para el miembro superior, monoarticulares para el miembro inferior, monoarticulares para el miembro superior, y core, zona media. También pueden clasificarse, siempre teniendo en cuenta, fíjense que siempre dice entre paréntesis, con orientaciones a la carga a trabajar, por grupo muscular, ¿no? Como estos clásicos bien de gimnasio: pecho, espalda, brazos, pierna, hombros, tronco. Ejercicios. También tener en cuenta la orientación de la carga. Patrones básicos de movimiento se pueden clasificar. Traccionar, empujar o tronco core, como vimos antes. Traccionar miembro inferior, traccionar miembro superior, empujar miembro inferior, empuje para miembro superior. O ejercicios también de zona media. Acá tenemos otra clasificación. Siempre gira lo mismo, pero está bueno tenerlo en cuenta. Otra clasificación también está por el tipo de contracción o acción mecánica: anisométricos, excéntricos y concéntricos, isométricos, isocinéticos, ¿no? Por el tipo de contracción yo también puedo clasificar un ejercicio. Si yo hago un ejercicio, quiero trabajar la fuerza isométrica, puede ser un ejercicio isométrico para el miembro inferior, o para el miembro superior, o para el tronco. Bueno, también puede ser un ejercicio isocinético, si es que la isocinéticos son con máquinas, generalmente es como hablábamos antes, con las poleas esas arriñonadas de ciertas máquinas. Y los anisométricos, que son los dinámicos excéntrico-concéntricos, ¿no? También llamados isotónicos. Entonces todo depende del tipo de contracción, también puedo clasificar los ejercicios. Otras de las maneras que tengo yo para clasificar los ejercicios, ¿no? Que los correctivos principalmente, básicamente no importa tanto la carga, sino la técnica y la postura de ejecución, como les dije antes, pero fíjense que yo en un ejercicio, para detectar en un patrón motor, yo tengo tres cuestiones, digamos, principales para mirar en la persona que lo está ejecutando. Yo puedo encontrar tres errores, o sea, cuando busco el error en un patrón motor, puedo buscar o un error técnico, o la falta de preparación física específica de un sector me puede llevar a un error, o también un error postural del sujeto. Esto lo tengo que ir mirando y desde acá puedo después derivar ejercicios correctivos del miembro inferior, superior, cintura escapular, cintura pélvica o columna o tronco. Básicamente hay errores técnicos de la técnica de ejecución de un patrón motor. También hay un error postural, que puede ser un error de postura, ¿no? Que yo tenga que corregir. Y el tema de la falta de preparación física específica viene más dada por generalmente, por ejemplo, la falta de movilidad de la cintura torácica. Puede hacer que yo no pueda sostener un peso por encima de mi cabeza con los brazos en línea con mis orejas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo falta de movilidad torácica, y al tener falta de movilidad torácica me está llevando más a una hipercifosis torácica, lo cual me lleva la cintura escapular hacia adelante y me quita movilidad de esa región. Entonces, por falta de preparación física... Bueno, lo mismo se da, Juan, en la cintura pélvica también. Sí, sí, tal cual, ya sea cintura pélvica o escapular, yo voy a determinar si es que hay alguna cuestión de que por falta de preparación física específica, digamos, por falta de alguna cualidad que yo considere necesaria, como es la movilidad articular,
yo no pueda estar, esa persona tenga un error técnico postural, que muchas veces pasa. Por ejemplo, la típica vertical, también si se quiere ir a las técnicas gimnásticas, cuando uno hace la vertical tiene que mantener una posición vertical invertida en el espacio y tiene que tratar de que el eje, obviamente, quede nivelado entre el tronco, el miembro superior que está apoyado en el piso y el miembro inferior. Y muchas veces la falta de estabilidad del core, de la fuerza abdominal, la resistencia en la fuerza abdominal, hace que vos lleves a la posición típica de banana en la vertical. Eso es una cuestión quizás postural, te parezca cuando el tipo ejecuta la vertical, pero también puede ser por falta de preparación física específica, porque si yo no preparé la zona media para estabilizarla, para que pueda estabilizarlo por medio del control motor, ¿cómo voy a poder pretender de que mantenga una posición? Igual en esa, ahí técnicamente no solamente tiene que ver con la fuerza abdominal, el pilar estructural va más allá de la fuerza abdominal. El recto anterior es un actor hasta secundario, diría, Sí, de toda la función de la zona media, del pilar estructural. básicamente, cuando me refiero a la zona media, no me refiero a la zona media como única, sino como a las cadenas musculares o a las cadenas que siguen. Por eso, a lo que me refiero es que tiene que haber en el pilar estructural, ¿sí? Sí, O core, como le quiera llamar, que no están solamente involucrados los músculos del tronco, también están involucrados los músculos de la cadera, porque los glúteos forman parte del pilar estructural. claro, no, no, sí, sí, es una Todos esos integración. músculos lo que requieren principalmente es sinergia, o sea, activarse al mismo tiempo para mantener el pilar activo. Sí, sí, Eso sí, puede sí. pasar en una vertical o, por ejemplo, el movimiento invertido, tratar de trasladar una carga desde los hombros hacia arriba de la cabeza, ya sea en un circuito cerrado o en un circuito abierto, ya sea con una barra o con un par de mancuernas, para ser claro, sí o Sí, sí voy a requerir la activación de todo el pilar estructural, los músculos que aducen las escápulas, erectores de la columna, glúteos, recto anterior, transverso abdominal, oblicuos, o sea, todos esos músculos deberían trabajar de manera sinérgica. ¿Por qué? Porque todos esos músculos forman parte del centro y que específicamente estamos hablando de la zona que es más distal del apoyo, que es el piso, sobre lo único que puedo hacer fuerza, y de la carga que está sobre mi cabeza. Una vez que llegué con la carga a extender completamente los brazos, una vez que llegué con la carga arriba de mi cabeza, con los brazos completamente extendidos, el punto más sensible es el centro, pero no hablando propiamente del abdomen, sino hablando de todos los músculos que contienen al tronco en esta posición, sí, que contienen a todo el cuerpo derecho. sí, 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 comprendo. Las cadenas musculares anteriores, posteriores. Y bueno, obviamente sí, yo no me refería igual cuando me refiero a core, supongo que, bueno, no sé si habrán visto en algún, no sé cómo vienen en lo que hayan visto anteriormente o si lo han visto en cuanto bueno, cuando vimos anatomía, lo vimos más de forma quizás por segmento, más una anatomía descriptiva. Y después, bueno, obviamente sí ver la posibilidad de ver las cadenas. De forma específica o segmentada, sí lo hemos visto, pero Claro, pero no yendo de forma. propiamente a los ejercicios como lo estás planteando vos, me parece que es importante destacar esa parte, que todos esos grupos musculares trabajan sí o sí de forma sinérgica para mantener el tronco estable, para mantener la cadera. A ver, el core o la zona media es lo que mantiene estable, es lo que se tiene que mantener estable porque es la unión entre la cintura pélvica y la cintura escapular. Sí, sí, ¿Estoy sí, sí, equivocado? completamente. Sí, sí, completamente, es así. De hecho, bueno, pueden ver también cómo se van uniendo los músculos en cadenas musculares y cómo van generando esas cadenas cinéticas de movimiento. Pero sí, sí, yo no me referí a un músculo en particular. Cuando dije core o abdomen, quizás lo utilicé como región, pero digo para que es lo más fácil que ustedes por ahí tienen a la hora de identificar una región, pero sí es bueno entender o entrar en esto de las cadenas miofaciales o musculares para que puedan por ahí después, o aquellos que no tienen ese conocimiento o esa idea, porque a veces no, en realidad no sé si es que no te la dan, sí, puede ser que no te la den,
pero hoy en día tienen los libros, están los libros de las cadenas musculares de Buschke, está el libro de miofascias también, ahora no me acuerdo el nombre, vías anatómicas. Hay muchos libros de osteopatía, hablan Myers. también, claro, muchos libros de osteopatía hablan de las estructuras unidas de esta forma, ¿no? Y cómo trabajan las fascias y demás. Pero sí, no me Por refería a... ejemplo, de lo que repasabas antes, de todos los movimientos de levantamiento olímpico, ¿sí? Ya sea cargadas, arranque, envión, todos Sí, esos ejercicios, sí o sí, tienen que tener como base una estructura central hipersólida, si no hay miles de desbalances que surgen ahí. sí, sí, Desde el no, eso es apoyo, verdad. desde el apoyo de los pies, el traslado de la carga desde la punta de los pies hacia atrás o hacia el centro, Claro, no, 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 cómo se eso desde mantiene la ya. carga cerca del eje del cuerpo, todo eso es fundamental el tema del pilar estructural. Claro, por eso es generar todo eso, o sea, yo tengo que preparar ese organismo, si el día de mañana quiere o tiene como objetivo su entrenado llegar a ese punto, bueno, vas a tener que preparar un poco la estructura, la base de todo esto que por ahí estamos hablando, y dentro de la selección vas a tener que venir acá y seleccionar ejercicios que puedan llegar a mejorar esas estructuras y que, bueno, ahí ustedes puedan después poder aplicar en ese sujeto de a poco ese tipo de trabajo, pero si no, sí, obviamente piensen que esta es una idea de cómo poder clasificar, entre comillas, de los errores básicos que pueden llegar a haber y teniendo en cuenta la región del ejercicio que ustedes seleccionen, porque han visto ahí alguna debilidad, alguna asimetría o demás. Eso después lo usan a criterio propio de ustedes, no es... Esperen que me fijo. Sí, ahí estamos. Bueno, después también tienen como preventivos en cuanto, la verdad que la palabra preventivo a las lesiones si hablas de deporte, ¿no? Y si hablas de también fitness y salud, lo mismo. Acá prevenir es algo que uno puede prevenir, que dice, bueno, que no se provoque algo. Y las lesiones siempre van a estar ahí, la verdad es que cuanto al el contacto, el choque en un deporte, siempre uno está predispuesto. Lo que pueden hacer estos ejercicios en realidad es bajar la incidencia de lesiones, pero básicamente a la lesión siempre uno tiene el riesgo de sufrirla. También pueden clasificarlo de acuerdo a qué tipo si es miembro inferior y cintura pélvica, miembro superior y cintura escapular, tronco. Bueno, eso lo pueden ir buscando usted. En realidad no es buscarle una clasificación, es saber para qué lo haces. O sea, con esto yo no les quiero decir que se tengan que estudiar una clasificación de ejercicio. Simplemente cuando seleccionan y arman toda la planificación, después si querés que hiciste la evaluación o seleccionás ejercicios, pero después vas a identificar los que seleccionaste en virtud de la evaluación que hiciste de tu entrenado, la evaluación en todo sentido, me refiero a lo que hayas podido evaluar, la marcha, una evaluación postural, lo que hayas visto que tenés que corregir, buscar ejercicios adecuados para eso, ¿no? Pero bueno, en cierta manera hay libros y demás que hablan de clasificación de los ejercicios. La idea es buscarle un tipo de esto. Ahora tienen, por ejemplo, ciertas características de ejercicios monoarticulares con poliarticulares. Por ejemplo, monoarticulares, reducida complejidad técnica implicando un menor riesgo de lesión, activan pequeñas masas musculares orientados a un desarrollo más selectivo del entrenamiento, ¿no? Deseable para sujetos por ahí experimentados o en personas en procesos de rehabilitación. Bueno, características generales, ¿no? Esto creo que está sacado de un libro de la National Conditional Research, que
no me acuerdo, o del Colegio Americano de Medicina del Deporte, no me acuerdo qué libro es, pero son características entre ejercicios monoarticulares y poliarticulares. Ven que los poliarticulares obviamente implican una gran cantidad de masa muscular, suelen aplicar o ser aplicados para el aumento de la fuerza y la potencia muscular, generan mayores demandas metabólicas y se obtienen de manera respuesta más incrementadas a nivel hormonal. Bueno, características que tienen, y acá sigue obviamente, tienen, este cuadrito les marca las características por contracción muscular. Acción muscular, características del énfasis en los programas de acondicionamiento muscular, cómo conseguirlas, ¿no? Tienen acá algunos ejemplos en cuanto al tipo de contracción. Y bueno, esto lo tienen, obviamente, también va a partir por sus conocimientos y su estudio para que puedan, de acuerdo a eso, poder empezar a seleccionar y ver en virtud de la... Pero yo antes de seleccionar los ejercicios tengo que tener en claro los objetivos, o sea, la orientación de la carga, hacia qué necesito orientarla. Ahí voy y busco ejercicios con una determinada clasificación o dentro de la clasificación los selecciono. Después, si te pones a pelear si son si son más preventivos o correctivos que de fuerza, bueno, no sé, o sea, es muy fino el hilo ahí, o sea, no es esa la idea. La idea es que, bueno, los ejercicios se pueden clasificar de forma simple, como han visto, de muchas formas, y que, bueno, después tienen que seleccionar de acuerdo a su entrenado que tengan, cuál es el mejor para, o que crean que es el mejor para el objetivo que ustedes deseen lograr. Esa es la idea con eso. Bueno, ahora les dejo ya y vengo con la otra, así cerramos con esta clase y seguimos con la que viene, donde vamos a ver cómo organizarlos en la sesión. Básicamente también de acuerdo a la orientación de la carga que ustedes le quieran dar, más referidamente al entrenamiento de fuerza, si se quiere. Así que ahí vuelvo otra vez. Ahí vengo, ¿eh?